La historia del vino es enorme, pero hay unos vinos que son especialmente curiosos, unos nacidos en el sur de España. Son los vinos generados en Jerez. Amontillado, fino, palo cortado, oloroso. ¿Te suenan estos nombres? Pues vamos a estudiarlos un poco. Este vídeo podría ser enorme, podría durar 4 o 5 horas. Hay grandes maestros de los vinos de Jerez, hay grandes amantes de los olorosos, de los finos, de los amontillados. Pero vamos a intentar resumirlo de manera muy sintética qué son estos tipos de vinos. Estos tipos de vinos son muy especiales, son vinos únicos alrededor del mundo. Se distinguen porque se generaron a través de la colonización, de las distintas colonizaciones que habían en Europa a partir del siglo XV. Poco a poco, Sevilla, el puerto de Sevilla, Cádiz, fue cogiendo gran magnitud como uno de los puertos antes de ir a las distintas colonias que tenía Europa alrededor del mundo, ya sea tanto en África como en la India como en toda parte de América. Entonces fue un sitio comercial estratégico muy importante. ¿Qué pasaba? Que con los vinos que intentaban transportar, por ejemplo, de España hacia América, todos acababan mal, acababan picados, acababan avinagrados. ¿Por qué? Porque se estaba transportando durante 2 meses en un barco con la humedad, con la salinidad, en una bota que se estaba moviendo durante 2 meses y medio, entonces normalmente siempre acababa con un mal gusto ese vino al llegar a puerto. ¿Qué se hacía para evitar esto? A partir del siglo XV empezaron a poco añadir más alcohol a vinos que iban a destinarse a viajar, ¿sí? Al subirle tú más cantidad de alcohol, alargabas la vida útil de ese vino. Hacías que bacterias, como por ejemplo los acetobacterias, no pudieran dañar ese vino. De tal manera que estabas lo que se llamaba encabezando, fortificando o creando un vino generoso. Si nos fijamos, los diferentes vinos generosos alrededor de todo el mundo siempre se encuentran en Europa en la parte suroeste, porque eran sitios estratégicos para los diferentes colonos que iban a viajar, Oporto, Madeira, Jerez, casi todos siempre sitios con puerto. Entonces de esto se llamaron los vinos de viaje. Pero ¿qué pasó en Jerez? Que distingues que hay tanta variedad de estos tipos de vinos. Pues bien, la parte de Jerez tiene geográficamente una de las cosas más bonitas del mundo, que es un estilo de suelo, que es un estilo de caliza que acumula mucha agua durante el verano, de tal manera que tú allí puedes plantar viñedos. Estos viñedos normalmente se hacen con un tipo de uva que se llama palomino o Pérez Ximénez. Este tipo de uva va a acumular azúcar, se prensa, se hace un vino completamente normal y a partir de aquí se añade alcohol, se encabeza. ¿Qué pasaba? Que antes se encabezaba de manera puramente organoléptica, se añadía alcohol y ya está. Se daban cuenta que había un tipo de enfermedad que afectaba a los vinos, que era que empezaba a crecer un tipo de velo, un velo que no dejaba de ser una simbiosis entre diferentes saccharomyces que necesitaban oxígeno, estos tipos de saccharomyces. Entonces estaban haciendo una capita que impedía que el oxígeno pudiera oxidar ese vino, pero a la vez sí que se estaba oxidando en cuanto a sabor. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues estas levaduras estaban creciendo por el oxígeno que había, el poco azúcar que quedaba de ese vino, el azúcar residual, y se estaban nutriendo de los cadáveres de otras levaduras que habían muerto anteriormente. Esto es lo que se le llamó el velo flor. El velo flor es un producto increíble, único en el sur de España y en algunas zonas de Francia. Entonces, a todos estos tipos de vinos son los que se le llamarán fino o manzanilla si están en Sanlúcar de la Ramera, pero generalmente son los finos. Por otro lado, si tú te pasabas de alcohol, este vino tenía una graduación más alta, por lo tanto no iban a crecer tampoco estas levaduras y poco a poco ese vino se iba a oscurecer. De ahí nacen los olorosos, los vinos olorosos que son más oscuros y tienen muchos años, ¿vale? Tienen muchos años en cuanto a después dejarlo madurar. Entonces tenemos estas dos grandes familias, los olorosos y los finos. Entre medio tenemos otros dos, que son los amontillados y los palo cortado. En teoría, los amontillados eran finos que venían de Montilla y Moriles a Jerez en carro, y poco a poco, por este camino, esa trayectoria, se iba cayendo ese velo flor.
Al caerse ese velo flor empezaba a hacer una oxidación como el oloroso, de tal manera que tenía como una parte más de fino y otra parte más de oloroso. Por otro lado también tenemos los palo cortados. Los palo cortados son un tipo de vino que se genera en teoría por accidente. Ahora no, pero los primeros palo cortados que se hacían, sí. ¿Qué pasaba? El bodeguero siempre en los toneles marcaba con un palo si era un fino o con una O si era un oloroso. De tal manera que siempre iba probando color, olor, sabor, siempre. ¿Qué pasaba? Que muchas veces con el paso del tiempo iban cambiando. Entonces el palo cortado había empezado como un fino, tenía un palo, y iba poco a poco oscureciéndose y a coger matices del oloroso. Era un fino que había empezado a crecer ese velo, pero en X momento ese velo estaba muy débil, desaparece y empieza a evolucionar como un oloroso. De tal manera que el bodeguero, cuando veía este error, cortaba ese palo con otro palo. Por eso se llama palo cortado. Era un fino que acababa en una especie de oloroso. Todos estos vinos también se caracterizan por hacer un tipo de maduración, que es la solera. ¿Qué es la solera? Estos tipos de bodegas siempre están dentro de la ciudad, porque de ahí se iban directamente a puerto, y lo que hacían era almacenarlo en filas de toneles, unas encima de la otra, siempre 4 filas, 3 y 4 filas normalmente, de tal manera que por la parte de arriba siempre se introducía el vino de la nueva añada, y tú cada año ibas a mover parte de ese vino a las de abajo, de tal manera que en los diferentes pisos habían partes de un vino que de hacía mínimo unos 3 años, otro de hacía 4 años, otro de hace 5 años, otro de 6 años, de tal manera que en este tipo de vino no se pone añada. Tú sabes que, por ejemplo, un fino es mínimo siempre 3 años, un oloroso normalmente unos 5 años. Entonces, estos vinos, una de las características es que no tienen añada, ¿sí? También una de las grandes facultades de este vino es que en boca son completamente distintos a nada que hayáis probado. Tienes en nota oxidadas, tiene una nota muchas veces ácidas, salinas. Son vinos extremadamente increíbles, muy especiales en raíz. Yo os recomiendo a todo el mundo que vayáis por la parte de Andalucía y hagáis eso, un road trip en Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de la Rameda, Jerez, Montilla y Moriles, y veáis la grandeza de estos vinos. Espero que haya quedado un poco claro sobre este mundo de las fermentaciones alcohólicas, estas cosas tan raras que tenemos aquí en la parte sur de España. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!